Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y en esta ocasión estamos en otro capítulo de Taller de Cerámica para aprender a cómo reciclar el barro. Bueno, ya sabéis que es una de las cosas más importantes. Reciclar el barro es la materia prima con la que trabajamos y hay mucha gente que me ha escrito y me ha preguntado cómo realizar ese proceso. Es cierto que es un poco tedioso, pero es algo que hay que hacer, así que os voy a enseñar. Yo, bueno, ya he sacado el barro que previamente tenía guardada en una de estas bolsas, en las propias bolsas en las que compramos las pilas de barro. Pues cuando voy sacando todo lo que me queda del torno, la barbotina, los excedentes, los trozos secos, lo echo todo a la bolsa y al final le acabo poniendo agua. Os voy a enseñar una mezcla que ahora mismo tengo no solamente con agua, sino este barro, que es el que ya he sacado de la bolsa. Ya veis el aspecto que tiene, está completamente pues abierto, en el sentido de que como le ha entrado mucha humedad pues está muy rasgado. Veis que tiene esas vetas de color más oscuro porque lo que yo he hecho ha sido mezclarlo con café. ¿Por qué? El café es materia orgánica. Al final lo que va a conseguir es volver el barro más plástico. Toda la materia orgánica que le podamos introducir, al final esto ha estado como 2 o 3 meses metido en la bolsa con agua, entonces ese color oscuro es de la materia orgánica que, gracias a las bacterias que hay en el barro, ha empezado a descomponerse. Tengo que deciros que no tiene un olor muy agradable, pero las propiedades plásticas que tiene la arcilla en el momento de trabajarla, sobre todo al torno, son maravillosas. Entonces, bueno, os voy a enseñar todo el proceso desde que lo saco de la bolsa hasta que lo terminamos de amasar para que esté preparado para llevarlo al torno, hacer unas placas o modelar con él. Lo primero es trabajar con toda esta pasta. Yo tengo que hacerlo así porque tengo unas limitaciones de espacio. Estoy trabajando en el balcón de casa. Lo suyo sería hacerlo sobre una mesa de madera, pero como no la tengo, pues voy a hacerlo sobre el concreto, que además, al no ser poroso, me ayuda a trabajarlo mejor. Lo primero que voy a hacer es mezclar toda esta masa lo mejor que pueda, solamente aprisionándola, aplastando, recogiendo, volviendo a integrar, intentando que quede homogéneo. Este es el primer paso. Volvemos a aplastar, recogemos, integramos otra vez al centro. De quitar las burbujas de aire ya nos encargaremos luego. Ahora lo importante es que toda la masa quede mezclada lo más homogénea posible. Que las partes que tienen más humedad se integren con las que tienen menos. Eso recogemos. Nos podemos hacer ayuda de una herramienta para recoger el barro que se queda pegado. E integramos todo, que no perdamos nada de material. Esto lo iremos poco a poco hasta que tenga una consistencia más o menos que nos permita amasarlo. Damos la vuelta, recogemos la parte de abajo que tiene más humedad, la integramos arriba. Poco a poco ya podemos incluso empezar a voltearlo un poco. Recogemos todo lo que tiene más humedad para que no se nos quede pegado a la mesa de trabajo, bueno, en este caso el concreto. Bueno, yo estoy viendo que todavía tiene mucha humedad. Entonces lo que voy a hacer es dejar que seque un poco la mesa para que no se me quede pegado, y también voy a dejar el barro un poquito que se ore, nada, unos 10 minutos para poder seguir trabajando con ello. Os voy a dar otro truco. Si queremos que la pasta tarde menos también en orearse, lo que podemos hacer, lo ideal sería con una mesa de escayola, pero bueno, en este caso el suelo de concreto aquí nos va a hacer un poquito el mismo efecto. Vamos a cortar el barro y lo vamos a separar en diferentes placas que vamos a colocar sobre el concreto. Ponemos el barro aquí, cortamos y lo dejamos ahí. Se pueden apreciar todavía los pozos de café, los gránulos más grandes todavía no se han integrado del todo a la pasta. Esto, si lo dejamos tiempo y tiempo, al final se van a ir haciendo cada vez más pequeños y se van a integrar completamente. Es muy interesante trabajar con materia orgánica mezclada con la pasta, porque aparte de luego al cocerla darle más ligereza, como os digo, le otorga una plasticidad que es fabulosa. Uno más. Muy bien. Esto lo vamos a dejar oreando unos 20 minutos y volveremos a amasar. Bueno, ya han transcurrido aproximadamente unos 20 minutos.
este barro está muy bien ya para amasar. Entonces, bueno, por comodidad creo que lo voy a hacer en 2 partes para que sea más fácil de llevar el proceso. Así que esta, que es la más grande, la voy a dividir en 2 partes y la vamos a integrar ahí. Siempre que integramos el barro cuando estamos amasando, si lo lanzamos, evitamos que se nos formen burbujas al entrar en contacto las 2 placas, y además también tienden a salir ciertas burbujas por el efecto de deslizamiento del barro en sí. Entonces, bueno, vamos a juntar estas partes, esta casi que la voy a hacer un poquito así y ahí. Cualquier burbujita de aire que le pueda quedar ya la vamos a sacar con el propio proceso de amasado. Así que bueno, por un lado tenemos esta pella y empezamos con el amasado. La verdad es que está estupendo de humedad, un poco frío porque como veis todavía aquí es invierno y está todo lleno de hielo. Este barro ya está muy bien. Aquí ya tendríamos una pella que podríamos almacenar. Yo voy a usar la misma bolsa en la que he almacenado el barro con agua durante todo este tiempo para que se reblandeciera. Y lo que sí haré será, antes de usarlo siempre, si necesito más o menos, cortaré lo que necesito de esta pella y le voy a dar un amasado previamente también antes de llevármelo al torno. ¿Veis? Todas estas burbujas, cuando lanzamos la pella así, pues tienden a salir. Le damos un poco de forma. Listo. Aquí tendríamos ya nuestro barro amasado y recuperado. De la primera parte del proceso no la habéis visto, pero bueno, os puedo enseñar. Yo aquí estoy empezando a guardar toda la rebaba que me queda en el torno, todo lo que me sobra del torno, todo esto. Fijaros, estas piecitas así de pequeñas. Normalmente luego lo que hago, en vez de ponerle simplemente agua, también es le añado el propio agua que me queda del torno, esa barbotina que se nos queda en el cubo, como tengo aquí ahora. Yo uso este cubito para tornear y bueno, pues aquí toda esta barbotina que se me queda aquí, cuando voy a reciclar pasta lo que hago es añadirle todo esto a este barro que está seco. Como os digo, le dejo un tiempo prudencial para que todo el barro recupere la humedad y me lo llevo a amasar. Bueno, con esto acabo el vídeo. Yo espero que os haya gustado mucho, como siempre, que os vengan bien los consejos que os puedo dar. Si tenéis cualquier duda, no tengáis ningún complejo en dejarme vuestros comentarios, que yo estaré siempre encantado de responderos. Y bueno, pues agradeceros que le deis un like al vídeo, que sigáis mi canal y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.